Buenas tardes, chicos y chicas del Colegio Los Naranjos IED de grado noveno. Em, Esta es su primera clase virtual de inglés. Como ustedes bien saben, el día lunes tuvimos nuestra primera clase virtual en Teams y como ustedes se dieron cuenta se desarrolló de manera normal, pero por cuestiones técnicas no se alcanzó a grabar. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Aquí voy a dejar nuevamente este video con la explicación de la clase para el Colegio Los Naranjos de Active and Passive Voice. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. What is active and passive voice? When we talk in active or passive voice, we're talking about the structure of the sentence, order or of the words. Pues bien, chicos, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos en voz pasiva, en voz activa, estamos utilizando diferentes estructuras. Como ustedes bien saben, las oraciones están compuestas por diferentes estructuras, tanto en presente simple como en pasado simple, o un sujeto, un verbo, un complemento, todo eso. Cuando nosotros utilizamos todo eso, podemos hablar primero que estamos hablando de voz activa. Entonces, para allá vamos. ¿Qué es la voz activa? La voz activa es el tipo de voz o el tipo de oraciones que nosotros utilizamos comúnmente para dirigirnos a algo o a alguien, hablando en diferentes tiempos verbales como presente, como pasado, etc. Example in English. Carlos reads the newspaper. Samantha and Luna visit their mom. Y bien, como pueden ver, entonces acá tenemos nuestros dos ejemplos. Oraciones en presente simple. ¿Sí? En este caso utilizamos las reglas que se deben como en la tercera persona en la primera oración, perdón. Carlos reads the newspaper. Y en la segunda utilizamos el presente simple. En este caso, pues como la regla que se debe seguir. Samantha and Luna, al ser un pronombre they, o en este caso nombres separados como Samantha y Luna, se va a utilizar normalmente el presente simple. En este caso, como ya lo dije, pues estamos refiriéndonos a oraciones que utilizamos en el cotidiano, ¿sí? Eh, Vuelvo y repito, en este caso las oraciones también se pueden utilizar tanto en pasado como en presente como en futuro, pero pues en este caso no vamos a ver futuro, ¿listo? En la clase virtual alcanzamos a hablar algo del futuro, pero pues no se preocupen que en este caso no voy a volver a repetir el futuro para no enredarlos. En este caso quedémonos solamente con presente y pasado, ¿listo? Okay, what is passive voice? The passive voice is used when you want to give more importance to the actions than to what whom is done. Example, la voz pasiva es usada cuando nosotros queremos darle más importancia al objeto sobre quien recae la acción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Las oraciones están compuestas por una persona, ¿sí? Como ustedes bien lo saben, que es la persona quien hace la acción. En este caso también pues va a necesitar un verbo, que obviamente es la acción que va a recaer sobre algún objeto, ¿sí? En este caso, nuestro ejemplo dice, The document was printed. Estamos hablando del documento como objeto principal, como el objeto al que le queremos dar la importancia. Y en la voz pasiva siempre debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, que siempre vamos a utilizar el verbo to be, ¿sí? En este caso, pues nuestra oración está utilizando was, indicando eh, la estructura que utiliza Passive Voice al hablar de sí misma. Y el segundo objeto o cosa para tener en cuenta es el verbo en pasado participio. Como ustedes recuerdan el ejercicio pasado, el taller pasado, trabajamos mucho en verbos en pasado participio, tiempos verbales, pasado simple, pasado perfecto. ¿Sí? Entonces, pues eso fue un buen ejercicio para empezar a practicar este tema. Entonces, como les venía diciendo, la voz pasiva siempre se va a utilizar de esta manera. Primero siempre se va a poner el objeto, el objeto directo, perdón, y después el verbo to be en pasado, ¿sí? O dependiendo cómo esté la oración, ya más adelante vamos a ver diferentes ejemplos y vamos a comparar con lo que nos toca hacer. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a reconocer el objeto directo en una oración que nos da en voz activa? Recordemos que el objeto directo es sobre quién recae la acción, ¿sí? Siempre que una acción recae sobre un sujeto, sea una persona o cosa, es el objeto directo y es el que debemos tener en cuenta para utilizar la voz pasiva.
En este caso, nuestro ejemplo, el documento es nuestro objeto directo, ya que es al que queremos darle mayor importancia. Bueno, vamos a continuar. Aquí voy a hacer un ejemplo, tanto en voz activa como en voz pasiva, explicando el paso a paso para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo se construyen las oraciones en voz pasiva. ¿Listo? El ejemplo dice, My dad built this house 2 years ago. Entonces estamos hablando de una persona quien realiza una acción y esa acción recae sobre un objeto directo. Bien, en este caso sabemos que my dad es la persona quien realiza la acción, build, ¿sí? En este caso estamos hablando de un verbo irregular en pasado simple. This house en este caso va a ser nuestro objeto directo, como nos señala el cuadro que está en blanco, que pregunta, What was built for my dad? ¿Qué fue construido por mi papá? Esta casa. ¿Y hace cuánto? 2 años atrás. Es decir, nuestra oración está en pasado simple. Bien, tenemos una oración en pasado simple, en voz activa. Vamos a pasarla a voz pasiva. Entonces, ¿cómo sería ese proceso de pasar de voz activa a voz pasiva? Dice en nuestro ejemplo, This house was built 2 years ago by my dad. Empecemos, como les había dicho ahorita, el objeto directo de la oración es esta casa, así como lo señala la presentación en este caso, es la primera que empieza la oración. El verbo to be indicando pues parte de la estructura de la voz pasiva, en este caso en pasado simple. Build, verb in past participle. Recuerden que la voz pasiva siempre va a utilizar los verbos en pasado participio y en este caso pues build es igual que en pasado simple, entonces pues sencillamente va a cambiar de una manera semántica, ¿listo? Más no gramatical. Este by que se muestra acá shows the person or people who do the action. Muestra la persona o personas quien hace la acción. En este caso, ¿quién hace la acción? Mi papá. Por eso está ahí al final de la oración by my dad. ¿Listo? Entonces así se hace la transformación de voz activa a voz pasiva. Voy a regresar un momentico para que ustedes vean otra vez la oración. My dad built this house 2 years ago. En voz pasiva, This house was built 2 years ago by my dad. ¿Listo, chicos? Vamos a hacer una práctica, ¿sí? Entonces, pues, les voy a dar unos segunditos acá para que ustedes miren esta oración, tanto en voz activa como en voz pasiva. Y ustedes, si quieren pausar el video para ahorrar un poco de tiempo, la desarrollan ahí en su casita, en una hojita de papel y cuando continúe, pues miran la respuesta y comparan si les quedó o no les quedó bien. Y si no les quedó bien, pues sencillamente miran el orden o lo que les haya faltado para mirar la oración. ¿Listo, chicos? Entonces les voy a dar un espacio, un segundito para que la pausen. Y en ese momento continuamos con nuestra lección de Active and Passive Voice. Listo, chicos, bueno, en este caso yo no puedo escribir en este momento, pero les puedo decir la oración para que ustedes comparen si les queda o no les queda bien. Dice en voz activa, Susan writes the letter. Entonces dice la pregunta, ¿qué fue escrito? Para identificar nuestro objeto directo, tenemos que hacernos esa pregunta nosotros mismos. ¿Qué fue escrito? En este caso, ¿qué fue escrito? La carta. ¿Por qué? Porque es sobre quien recae la acción del verbo writes. En este caso, escribir. ¿Listo? Entonces, en voz pasiva sería algo así. The letter was written by Susan. The letter was written by Susan. ¿Listo? El was indicando parte de la estructura de la voz pasiva. El verbo en pasado participio, en este caso es written. Y by Susan, que es la persona quien hace la acción del verbo. Bueno chicos, eso fue todo por el momento en cuestiones de explicación, tanto en voz activa como pasiva. Como se dieron cuenta, el tema no es complejo, sencillamente es cuestión de tener en cuenta el vocabulario que ya hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Es un poco enredado, pero no se preocupen que si lo miran con calma y miran ejemplos, se van a dar cuenta que la respuesta es muy fácil. ¿Listo, chicos? Una clase de las preguntas que me hacían en la clase virtual era que cómo identifico el objeto directo. Recuerden que el objeto directo es sobre quien recae la acción.
En las oraciones hay dos tipos de sujetos, quien hace la acción y quien la recibe, ¿sí? En este caso, como estamos viendo, la carta es quien recibe la acción del verbo, ¿listo? Entonces, para cuando ustedes vean oraciones así, háganse la pregunta, que es como aparece aquí en el ejemplo, what was written, o en el caso de la acción que ustedes quieran determinar, se hacen esa pregunta y así logran identificar el objeto directo en cada oración, ¿listo, chicos? Listo, chicos. Otro tipo de pregunta fue que si tenía que ser una persona de carne y hueso quien realizara la acción siempre. No necesariamente, recuerden que hay objetos quienes realizan acciones, ¿sí? Por ejemplo, un computador escribe también, o muestra imágenes, o reproduce música, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que hay objetos que también pueden realizar acciones. ¿Listo, chicos? Eso por un lado. Por el otro, también les quería hablar de Duolingo. Bueno, ustedes saben, como yo les había comentado cuando estábamos en el salón de clases, nosotros íbamos a manejarlo cada lunes. Sí, pues lastimosamente no lo pude enviar el lunes, sino lo envié hasta el día martes, entonces igual no se preocupen. Cuentan con los 8 días. Recuerden que la opción de Duolingo es ya más personal. Como ustedes se dan cuenta, la interacción es un poco más moderna, más activa, más dinámica para el aprendizaje del otro idioma y pues es importante que también lo hagan, ¿listo? No se preocupen que no hay necesidad de enviarme el avance, ustedes saben que ahí mismo aparece, entonces yo me doy cuenta también quién trabaja y quién no, pero pues obviamente entenderé también que por ciertas razones de conexión u otras razones no pueden conectarse, ¿listo, chicos? Bueno, eso fue todo por el momento. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan a mi correo, ya saben cómo es. Sin embargo, está anotado en cada taller para que también lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Sin embargo, se lo recuerdo, es mrsuescc@fmsnor.org. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, inquietud, ahí estaré y con mucho gusto se la resuelvo. Bueno, chicos, que estén muy bien, que tengan una excelente semana y cualquier duda, ya saben, pueden escribir. Adiós.